Lucas capítulo 13, versículos del 10 al 17. Lucas capítulo 13, versículos del 10 al 17. Vamos a alternar la lectura, quiero que ustedes me ayuden. Que lean dos versículos. Si gustan, siéntense para que estén. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Padre amado, en esta mañana venimos delante de tu presencia. Necesitamos, Señor, beber, necesitamos alimentarnos de ti, de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Necesitamos de tu gloria sobre nosotros, amado, y en esta mañana venimos a buscar de ti. Queremos tu gracia y tu amor, queremos la luz, Señor, sobre nuestro entendimiento, la luz de tu Espíritu Santo y de tu palabra, en el nombre de Jesús. Gracias, amado Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Este pasaje comienza diciéndonos que Jesús estaba enseñando en la sinagoga. Era un día de reposo y era un tiempo que el pueblo de Israel había apartado por un requerimiento de Dios para estar en la morada de Dios. Para ese tiempo ellos tenían ese espacio que llamaban sinagogas, y para ser instruidos en Dios. Era un día de reposo y el Señor Jesús, fiel a la buena costumbre, porque ya hemos hablado de que sí hay costumbres buenas, y el Señor, fiel a la buena costumbre de su pueblo, en la cual Él fue formado y de la cual participó Él durante 30 años, fiel a esa costumbre, estaba en la sinagoga. Algunas personas piensan y dicen: ay, ¿por qué tengo que estar los domingos en la casa de Dios? No sé cuántos domingos yo he estado en la casa de Dios a lo largo de mi vida, pero quiero decirles que quiero el resto de lo que Dios me dé de vida pasar los domingos en la casa de Dios. Ojalá que Dios me dé la gracia de terminar mi carrera de vida en la casa de Dios. Pues es asunto de Dios, no es asunto mío. Pero sería para mí algo hermoso terminar en la casa de Dios. ¿Qué lugar le gustaría más para morirse a usted?
Aquí, ¿no les gustaría morirse en un estadio de fútbol? No, puede ser. Pueden morir ahí apachurrados en la entrada o de un infarto porque no entró la pelota. O en uno de béis. ¿No, Jesús Ruiz? ¿A cuánto les gustaría morirse en un antro? Hay gente que muere en antros, aplastados y quemados. Jesús tenía una buena costumbre, estar en la casa de Dios, por lo menos ese pequeño espacio de sinagoga. Y Él estaba haciendo lo que le correspondía. Él estaba enseñando. La mayor parte de su vida, el Señor Jesús y de su ministerio, lo dedicó a enseñar. No nos dice cuál era el tema de la enseñanza. No sabemos qué era el tema que Él estaba enseñando. En Hechos sí se nos dice que 40 días estuvo enseñando y hablando acerca del reino de Dios. Es una de las pocas veces que se nos menciona el tema que se trató. Fue un pequeño curso de 40 días y hablaron del reino de Dios. No sabemos de qué, pero sí podríamos inferir algo, porque el Señor casi siempre hacía alguna cosa referente a lo que estaba enseñando. Y Él en esa ocasión encontró que había una mujer allí. Dice, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. El Señor Jesús está enseñando y de repente ve que allí en el lugar donde Él está enseñando hay una mujer que tiene 18 años con un problema. ¿Cuánto tiempo? Había alcanzado la mayoría de edad con su problema. Imagine usted, 18 años. Y dice la palabra que tenía espíritu de enfermedad. Hay otras traducciones que manejan la idea de que es un espíritu. Y ahorita vamos a hablar un poquito de aprender a diferenciar cuando es un espíritu, es un ente, y cuando es una fortaleza o una atadura. Porque son parte de los problemas doctrinales que hay entre las corrientes actuales en la vida de la iglesia, la falta de entendimiento en este terreno. Aquí el hermano Casero de Reina nos lo tradujo espíritu de enfermedad. Ahora, yo pienso y me inclinaría porque esto es un espíritu, una potestad de enfermedad, más que un demonio, por la forma en que el Señor lo trata. Cuando el Señor trató con espíritus, demonios, entes, el Señor les hablaba a ellos. ¿Sí se han fijado en eso? El Señor los distinguía y a veces los hacía hablar, los evidenciaba como tales, y una vez que los evidenciaba los echaba fuera. Las posesiones demoníacas tienen rasgos muy peculiares, para que usted no piense que cualquier cosa es una posesión demoníaca o que la persona tiene un demonio. Los demonios tienen manifestaciones específicas, como las siguientes: manifiestan características personales, es decir, piensan. ¿Sí? ¿Los demonios piensan? ¿Qué más? Hablan. ¿Qué más? Actúan. La palabra dice que inclusive creen. No creen para salvación, pero sí creen cosas que tienen a su alcance para creerlas. Santiago dice, los demonios creen y tiemblan porque conocen las cosas. Son seres. Obedecen. Están integrados en sistemas de autoridad. Y sobre todo reconocen la autoridad de Dios.
Pero aquí este no es el caso. El Señor Jesús no le habla al espíritu de enfermedad. ¿A quién le habla? Le habla a la mujer y le dice: mujer, ya estás libre de tu enfermedad. Ya estás libre del problema que tú tenías. Inmediatamente ella se enderezó. La enfermedad desapareció de su cuerpo, se enderezó. Inmediatamente hay una reacción que es importante que nosotros la veamos. No hay ninguna reacción en ella, no hay ninguna manifestación. Cuando hay espíritus inmundos, las personas suelen cambiar su voz, su mirada, pierden el control de sus sentidos. Aquí no hay nada de eso. El Señor simplemente le dice: mujer, ya eres libre de tu enfermedad, y ella se endereza. Los que reaccionaron, los que tuvieron allí la osadía de reaccionar, fue, dice, el principal de la sinagoga. ¿Cómo reaccionó? Se enojó de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo. Este señor era principal de la sinagoga, pero no tenía discernimiento en sabiduría e inteligencia espiritual. Estamos en este tiempo estudiando y trabajando, y es muy importante. El Señor nos ha llevado a la epístola de los Efesios y a conocer la importancia de este discernimiento. El Señor sí lo tenía, el principal de la sinagoga no lo tenía. No tenía inteligencia espiritual. Él tenía una inteligencia atada propiamente no a una buena costumbre, sino a un asunto de tradición adentro de su vida. Y él tiene problema con lo que el Señor hace y se enoja. ¿Con quién se enoja? Vea lo que dice el texto. ¿Con quién se enojó? Se enojó de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo. ¿Y a quién regañó? Fíjese que ¿a quién debió haber regañado él? ¿Ya lo captaron? ¿A quién debió haber regañado? Al que estaba haciendo las cosas mal. Yo no sé si la mujer, no creo que después de 18 años, escuche esto, después de 18 años, esta mujer hubiese acudido a ser sanada. Yo creo que había pasado mucho tiempo allí y estaba enferma y seguía igual. Me hace que aquella mujer acudió con la idea de: pues ya voy a la sinagoga. ¿Y qué esperas hoy? Pues voy a oír la palabra, voy a escuchar el estudio, voy a cantar, agachadita, pero voy a hacer lo que tengo que hacer. Este asunto, hermanos, era iniciativa de Dios. El principal de la sinagoga estaba pero nubladito del entendimiento. Se enoja por lo que Jesús hace, pero regaña a la gente. Cuando tengan necesidad de que los sanen, vengan en otro día, pero no vengan en el día de reposo a ser sanados. No me faltó que la mujer dijera: es que yo no venía a eso, discúlpeme, Señor, yo nomás venía a la reunión. Regáñenlo a él, él fue el que me sanó. Aquel no tuvo el valor de enfrentar a Jesús y a decirle: ¿por qué sanas? ¿No sabes que es día de reposo? Porque sabía con quién estaba hablando, sabía con quién, dice aquí el hermano Valor, sabía con quién se metía. Nosotros tenemos la tendencia de reconocer con quién nos ponemos, ¿verdad? Sabemos dónde está blandito y dónde está
está duro. Este hombre no tenía discernimiento, no tenía sabiduría, al menos del Espíritu. Pero el Señor Jesús Él sí se dirige con quien tiene que dirigirse, ¿verdad que sí? Vamos a volver nuestros ojos ahí a la palabra. Versículo 15. Entonces el Señor le respondió. ¿A quién le respondió? Al principal de la sinagoga. Bueno, en muchas cosas el Señor es hermoso, ¿no? Pero aquí nos da una demostración más de lo que es su característica, su educación cabal, como Él es. Se voltea con el de la sinagoga, se le queda viendo derechito y le dice: hipócrita. Qué tierno el Señor, ¿no? Qué tierno el Señor. Es tierno el Señor. Es tierno el Señor. Edgardo Alvarado, ¿es tierno el Señor? A ver, demuéstrame que el Señor es tierno cuando dijo esto. Le estoy diciendo a Edgardo. Y usted está bien listo luego, ¿no? A rescatar al amigo de la infancia. El Señor es tierno. Es honesto, es sincero, es firme. Sí, mis hermanos, pero ¿saben qué? Sí es tierno. Es tierno con aquella mujer que la acaban de regañar por algo que ni siquiera ella hizo. Como si el Señor viniera y le pusiera la mano a aquella mujer encima y le dice: hazte para acá. Ya que la toma allí, le dice: hipócrita, el asunto es conmigo, ¿qué tienes con ella? Soy yo el que hizo las cosas y te voy a probar que tú haces lo mismo también. El problema es que la sabiduría, la gracia, la inteligencia de Dios no han venido sobre tu vida de tal manera que te des cuenta de la necesidad. No has visto la necesidad. Esta mujer tiene 18 años aquí. Ahora, cuando el Señor le dice hipócrita, no creo que tenga tantas ganas de ofenderlo. Lo que el Señor le está diciendo: esa es tu atadura. Ese es tu problema en tu ámbito de sabiduría y de inteligencia espiritual. Ese es tu problema. Tú mismo no te has dado cuenta que tienes un problema. Y le dice hipócrita, y sí, con toda la firmeza y con todas las letras se lo dice, y se lo dijo a otras personas más o menos de su mismo nivel. Y le dice: cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Cada uno de vosotros. Y aquí el Señor les da una imagen en el aspecto de lo físico para que podamos entender lo espiritual. Hermanos, entre todas las cosas de la creación de Dios hay muchos paralelos. Hay muchas cosas que nosotros podemos entenderlas a partir de eventos físicos o de cosas físicas. Nada más es cuestión de que tengamos la sabiduría y el discernimiento. A veces son cosas que nos pasan así como de noche. ¿Les gusta la puntualidad? ¿Les gusta la puntualidad? ¿En dónde les gusta la puntualidad? Dice la hermana Herminia que a ella le gusta aquí, la puntualidad le gusta aquí en la casa de Dios. ¿Y a los demás dónde les gusta la puntualidad?
¿En todo? Dice el doctor, algunas veces nos gusta exigirla cuando yo quiero, pero a mí no me gusta ser puntual. Nos gusta en el trabajo o la respetamos en el trabajo. ¿Dónde más la respetamos? La respetamos en la escuela. Y allí es donde más la respetamos, ¿verdad, Agustincito? Tenía que salir, dice, en las actividades deportivas. En las actividades deportivas no se llega puntual. Se llega antes. Se llega antes. En el cine se respeta la puntualidad. Muy su problema, si no llega a tiempo, la película la ponen. ¿Y en las cosas de Dios no debiera ser lo mismo? ¿No debiera ser lo mismo? Los eventos que nosotros vivimos de manera cotidiana nos debieran hablar mucho de la relación y el trato con Dios. Y el Señor saca a relucir algo que ellos manejan y conocen. Al líder le dijo hipócrita, pero luego dijo cada uno de vosotros. ¿A quién se dirigió? A todos los que estaban allí en la reunión y sin duda respaldando lo que él decía. Cada uno de vosotros en el día de reposo siendo día de reposo, no siendo un día común, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno. Mire, la ley de Dios, hermanos, siempre dentro de lo rígido que es, tiene formas que nos permiten a nosotros una manera suave para cumplirlas. Cuando Dios dijo, no harás obra, no vas a trabajar el día de reposo, pues hermanos, dirían las personas, pues nos quedaremos sentados en un sillón. No, Dios les dijo, sí vas a poder caminar, pero te voy a poner un límite. ¿Cuál era el límite? Tienes derecho a caminar 1 milla. ¿A cuánto equivale 1 milla? ¿A cuánto equivale 1 milla? 1609 metros, la milla que nosotros conocemos, pero más o menos calculen. Usted tiene derecho a caminar 1 kilómetro y medio y un poquito más por si necesitaba otro tramito. ¿Pues usted cree que Dios andaba detrás de ellos para ver un paso para acá? Imaginen cuánto he caminado yo ahorita en este rato, para acá, para allá, para allá, y que Dios va a andar midiéndome. Así, y 1 centímetro más quebrantaste el día de reposo. No, hermanos, Dios nos da libertad porque Él tiene entendimiento espiritual de las cosas y Él sabe para qué son las cosas. No puedes trabajar, no, sí puedes trabajar porque puedes desatar tu buey o tu asno. El entendimiento de los planes, del programa, del fondo, de la esencia de las cosas de Dios, hermanos, es lo que nos conduce a ser personas inteligentes. Si Dios te está diciendo que puedes desatar tu buey o tu asno en día de reposo para llevarlo a beber, ¿qué te da a ti a entender eso? No vas a hacer obra alguna, pero sí puedes desatar el buey y el asno para llevarlo a comer o a beber. ¿Qué nos quiere decir eso con eso el Señor?
hermanos, con sabiduría e inteligencia espiritual, que tienes prohibido en ese día buscar tu propio bien, pero no estás limitado para buscar el bien de tu prójimo. El Señor mismo en otro ejemplo dice, si tu asno o tu oveja se cae en un hoyo, ¿no la sacas? ¿No la sacas? Sí, sí la sacas. Ese es el espíritu de la ley. Imagínense, en otra ocasión al Señor Jesús también, y es algo muy parecido a esto. El Señor encuentra a una persona, un paralítico, ahí junto a los 5 pórticos, ahí en el estanque de Betesda. ¿Cuántos años tenía ese paralítico? ¿Alguien se acuerda? 35 años. Estaba peor que la mujer, 35 años tirado allí en su cama. Y el Señor lo levanta, lo sana y le dice, ahora le cargue su cama y váyase para su casa. Y lo encuentran otra vez los mismos, a la mujer algún pariente de este, si no era el mismo. ¿Y por qué estás trabajando? Es día de reposo, ¿no sabes que en el día de reposo no te es lícito cargar tu cama? Aquel hombre también, fíjense, lo mismo, Y si ustedes leen los diálogos van a apuntar, van a ver que esos diálogos apuntan que estas gentes nunca iban en contra del Señor Jesús, andaban atrás del pobre sanado. Ese sí sabía, inteligente, dijo, pues yo no sé. El que me dijo que caminara fue el mismo que me dijo que la cargara. Hermanos, aquellos hombres estaban viendo en ese paralítico recién sanado, lo estaban viendo como si él anduviera haciendo una mudanza. Digo, a ver, ¿de dónde traes esa cama? ¿Te estás mudando de casa? No, no me estoy mudando de casa. Es que no es lícito, estás trabajando, llevas cargada tu cama. Hermanos, para ese hombre, ese era su día de reposo perfecto. Y cargar su cama era su descanso. Si usted ha estado mucho tiempo en cama, sabe, hermano, que la cama es deliciosa, pero por un rato. Estar mucho tiempo en la cama, hermanos, eso se vuelve hasta un tormento. Ni nuestro cuerpo no está diseñado para eso. Una persona que pasa mucho tiempo en la cama empezará a tener problemas con lastimaduras. Tantísimos años, ese hombre andaba de fiesta. Estaba en reposo. Yo no sabía qué contestarle porque todavía su inteligencia espiritual no estaba desarrollada como para decir, no, voy descansando, mi amigo, no creas que voy trabajando, voy de descanso. Pero el Señor Jesús sí lo sabía. Él lo entendía y les dice, ¿a poco ustedes no desatan su buey o su asno y lo llevan a beber, aunque sea día de reposo? Entonces, ¿por qué ustedes se asombran, se asustan y les molesta que yo desate a esta? La comparación no la hago yo, la hizo el Señor, No sé si la comparó con burra o con vaca. Pero hermanos, no se ofendan. No andamos muy lejos del comparativo. Pero para que no se ofendan, podemos decirnos en esta mañana burritos o becerritos. Así para que no se oiga ya una frase ya muy ofensiva. Pero fue el Señor el que la comparó a ella. Le dice como si le dijera a aquel hombre, mira, y esta burrita necesitaba que la desataran el día de hoy. Y tú te enojas en lugar de que te diera gusto. Te molestas. Y creo que esta enseñanza, hermanos, del Señor Jesús nos lleva a entender esto que a veces nos cuesta mucho trabajo. Al principio les hablé acerca de lo que es una posesión demoníaca y también el Señor nos hace libre de una posesión demoníaca.
Pero hay otra cosa que está escondida dentro de nosotros, que no es propiamente un demonio, pero que sí es un espíritu. En la palabra del Señor, el término espíritu es equiparable a una fortaleza o a una ligadura, a una potestad, sin que sea un ente espiritual. Y esas son cosas, hermanos, que con el paso de la vida comienzan cuando somos pequeños. Y con el paso de la vida llegan a controlarnos, se convierten en las formas que controlan nuestra vida. Algunos de ellos los adquirimos cuando somos muy pequeños, otros los adquirimos cuando ya somos más grandes, somos adultos, pero para el caso es el mismo problema. No importa cuándo lo adquirimos o de dónde lo tomamos o de quién lo tomamos, nos afecta. Y según el temperamento que nosotros tengamos, son cosas que nos afectan más. Hay personas que no pueden controlar su boca. No saben controlar su boca. Dígame usted los síntomas de una boca que no tiene control. Signos de una boca que, un signo de una boca que no tiene control. Maldice, dice malas palabras. No sabe controlar, cuando menos se acuerda ya está diciendo palabrotas. Y palabrotas mundanas o palabrotas cristianas. ¿Sabe que los cristianos también tenemos nuestras propias palabras ya en nuestra jerga para ser ofensivos? Ya no tenemos las otras, ¿no? Ya el otro, el otro acervo, el otro repertorio que teníamos antes, el Señor lo quitó. Pero todavía nos quedan palabras ofensivas. Ya son las palabras ofensivas de nuestra nueva se me fue el término. Nuestra nueva posición que tenemos ya como hijos de Dios, ya no digo aquellas, pero digo otras. Un vocabulario que ofende. Mire, el Señor Jesús dijo que una persona que le diga a su hermano cabeza hueca, dice, es reo de qué. Ay, pero cabeza hueca no se oye tan feo. Pero es ofensivo. ¿Qué le estamos diciendo a una persona si le decimos cabeza hueca? Estás, pero problemas en el control de la lengua. Maldecir, es decir, mal. Conductas de un lenguaje sarcástico. Cuando no podemos decir las cosas de frente, usamos el sarcasmo, ¿verdad? La calumnia. Palabras de condenación. El chisme. La murmuración. Las blasfemias. Las mentiras. Dice el apóstol, las palabras deshonestas de nuestra boca. Murmuración. Ahora, hay personas que no tienen problema con la murmuración. Les digo, dependiendo del temperamento. Vamos a hablar de una persona colérica. ¿Qué problemas tiene una persona colérica con las palabras? El iracundo es explosivo y en un ratito ya dijo groserías y dijo más y le dijo de todo al que estaba enfrente. No puede controlar su ira. El sarcástico, ese es otro.
Es el colérico ese, ya cuando acuerda ya dijo todo y al rato está arrepintiendo. 5 minutos después, ¿y qué dijo? Y ahí corre a querer abrazar a la persona y perdóname, pero ya dijiste todo lo que no tenías que decir. ¿Sí? Y a los sanguíneos, ¿será el sarcástico el sanguíneo? Me parece que no. El sanguíneo ese es el que de todo anda haciendo chistes y no puede controlarse la vida porque toda la vida está haciendo chistes. De todo hace chistes y anda diciendo cosas que no debiera decir. ¿Y los melancólicos? ¿Son chismosos los melancólicos? Son criticones, esos son los que están esperando a ver a qué horas te la devuelvo. Y si no se la puede devolver directa, la devuelve con sarcasmo. La estaba pensando. Empecé por lo más sencillo. Todos tenemos problemas. ¿Y los flemáticos? También son sarcásticos. Esos son los que dicen, no, nunca habla, pero cuando habla, ¡fum! Y algunas veces nosotros estamos más o menos, pero atados por este tipo de problemas. Y todos los tenemos, ¿eh? Al que no le da por una cosa, le da por otra, dependiendo ahorita de don Julio, disculpe, como tenemos revuelto de los 4 temperamentos, pues hay gente que está agobiada por la necesidad de murmurar y de chisme, de contienda. Pues ¿sabe qué? Son ataduras que destruyen nuestra vida personal y nuestras relaciones. Y ahora quiero que ustedes me ayuden a sacar la cantidad de ataduras que puede haber en la vida de las personas y que todas van a cuadrar con alguna característica. No todas son de una persona, todas van cuadrando con alguna característica. Hay un problema y se está dando cada vez más. Un problema que se llama el deseo de estar enfermo. ¿Cómo se llama eso, doctor? No tengo nada. ¿Cómo se llama eso? Le llaman ahí los hipocondriacos. A todo les duele y les gusta estar enfermos. ¿Saben por qué? Porque dicen, es que cuando estoy enfermo me atienden. ¿Desde cuándo comenzarán ese tipo de problemas? Desde que estamos niños. Alguna vez el niño descubre que cuando él se enferma, yo me acuerdo, no, ya iba a ser un comercial, mejor no, pero me acuerdo que cuando yo estaba niño había ciertas cositas que nuestra mamá nos daba. Y yo decía, quisiera estar enfermo para que me den eso. Tomadito. El apapacho. Hay gente que le gusta después. Yo conocí a una persona que iba a dar hasta el hospital, y no creo que se enfermara más, iba a dar hasta el hospital. Hasta que el doctor le descubrió y dijo, esta no está enferma. Después le daba inyecciones de agua y la mandaba para su casa. Y ya se iba bien compuesta. Porque ya la habían atendido, ya le habían dado su inyeccioncita, su pastillita y funcionaba. Y daba la casualidad que nomás se cumplían sus deseos y se componía.
Lo malo de esto es que la gente que tiende a estar tirada en esos problemas y busca solamente allí la salida, acaban enfermándose de a de veras. Esta mujer aquí dice que ella tenía espíritu de enfermedad. Hay muchas maneras en la conducta que tenemos los seres humanos con la cual aprendemos a controlar a los demás, a buscar el beneficio personal a través de cosas que no son correctas. Lo que el Señor dice es día de reposo, es día de que veas por el otro, no por ti. Cuando nosotros estamos mirando solamente por nosotros y por nosotros y por nosotros, hermanos, nos van a ocurrir todo este tipo de desviaciones de la conducta. Hay gente que aprende desde pequeño a vivir bajo un carácter chantajista. Y a veces nosotros como padres no sabemos entender o controlar esto. Hay niños que cuando los regañan, le dicen alguna cosa, luego dicen, ya no como. ¿Y qué hacemos los papás? Mi hijo come, mira, ándale, que te va a hacer daño, te va a doler la cabeza al rato. No quiero. Pero mira, mi rey, que no es para tanto, tu papá está loco, te corrigió, pero tú no le hagas caso. Come. Y el niño, no quiero. Yo sé que todos alguna vez hemos tenido ese tipo de tendencias, yo lo tuve. Y me acuerdo perfectamente bien que me le puse a mi mamá y le dije que no quería comer. Y mi santa madre me dijo, ¿no quiere comer? No, pues entonces deje su lugarcito en la mesa, váyase y regresa en la noche, pero no venga a pedirme, entre este espacio y la noche, no me venga a pedir nada de comer, no. Como a las 2 horas yo andaba ya como león, yo no sabía qué, y me dijo, y no tiene derecho de agarrar nada de lo que está aquí. ¿Saben cuándo volví a repetirlo? Mi problema sigue siendo, dice Álvaro. No, era en ese tiempo que me gustaba mucho la comida. Entonces por allí mi mamá, claro, me dejó, por aquí no pasas. Pero muchos hemos recibido daños en ese aspecto. Y ya hemos aprendido a ser berrinchudos, chantajistas, ya estamos grandecitos y todavía tenemos ese tipo de problemas. Miedos, temores. A ver, háblenme ustedes que saben de este tipo de cosas, háblenme, ¿qué ataduras hay en la vida de las personas? ¿Qué? Vivir bajo un espíritu de culpa. ¿Es una atadura? Sí. Vamos con la culpa. Hermanos queridos, ¿son culpables ustedes de algo? ¿Son culpables de algo que hicieron mal? ¿Cuándo? Dice Omar, ni me acuerdo, hermano, hace un ratito. Todos ustedes y yo, hermanos, cometemos muchos errores y muchas veces fallamos y ofendemos o perjudicamos a los demás. Y eso genera culpa en nuestra vida. Pero hermanos, no hemos sido llamados a vivir bajo la culpabilidad. Hemos sido llamados a pedir perdón cuando hacemos una cosa mal, pero no a vivir bajo la culpa. Para eso apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo y para que no vivamos bajo culpabilidad. ¿Sabe de quién es instrumento la culpa? ¿Sabe de quién es instrumento? Del diablo. Su trabajo de él es estar generando culpabilidad y acusación, esa es su tarea.
¿Y cuál es el ministerio del Señor entonces? ¿Cuál es el ministerio del Señor? Perdonarnos para destruir las obras de maldad. Hermanos santos, pobres de nosotros si vivimos bajo culpa. Unos de mis tíos tenían en su casa un cuadro. No sé si todavía está en la casa de mi tía Maura Rosita ese cuadro, pero yo lo vi muchas veces, un cuadro puesto allí con un texto que decía: de los pecados de mi juventud no te acuerdes, oh Dios. Acuérdate de mí conforme a tu misericordia. Cada vez que yo llegaba y lo veía y siempre se me grabó. No te acuerdes, yo era muy joven cuando yo leía ese texto, pero créanme que ahora para mí eso es una cosa enorme, saber que Dios no se acuerda de nosotros conforme a nuestros pecados ni a nuestra culpa. Él se acuerda de nosotros conforme a su misericordia. Y su misericordia es nueva cada mañana. Dios no quiere que nos hagamos cínicos, tampoco. Dios no ama el cinismo, pero tampoco ama el que vivamos bajo espíritus de culpa. Porque la persona que vive bajo espíritu de culpa ya no puede, anda con miedo de, no voy a cometer un error. ¿Por qué? Porque se me viene encima todo. Y cualquier cosita, es que soy yo fui el culpable. No, usted no fue el culpable. No, y siento que fui yo. No lo bendice a usted vivir así. Reconozca cuando usted cometió una falla, pida perdón y aviéntelo a la basura. El diablo va a venir de cualquier manera para decirle: es que tú eres, ¿cómo no? Si apenas ayer te vi diciendo lo que no debías decir. La obra de Cristo, hermanos, la obra redentora de Cristo provee para todas nuestras culpas. No tenemos por qué vivir bajo espíritu de culpa. Eso es obra de Satanás. ¿Y qué decías, Jesús Ruiz? Espíritu de amargura. ¿En qué consiste el espíritu de amargura? Es un cóctel que incluye falta de perdón. Atención, dime. No porque sepas, no porque si no. ¿Qué incluye? ¿Qué dijeron por acá? Envidia. La amargura es un coctelazo, Resentimiento por ofensas. ¿Qué más? Envidia, celos, deseo de venganza, falta de perdón, soberbia. Creo que es el coctelazo, hermanos, que nos hace vivir sin poder relacionarnos con una persona de manera correcta. Y es una atadura terrible y no nos bendice estas cosas, hermanos. Por eso el Señor Jesús le dice a este hipócrita: hombre, ¿cuál es tu gozo ver a esta mujer encorvada, atada? Satanás la tenía atada, le dice, ese es el término. Ella estaba atada y ella necesitaba ser desatada. Cada cuando se desata al buey o al asno. ¿Cada cuándo? Moisés, sí sabes. ¿Cada cuántas veces? Por lo menos 2 veces cada día. Y no les has podido decir, ese era el tema quizás de la enseñanza. Oye, tú no les has podido decir que diario hay que desatar. Esta tiene 18 años atada. Hoy es día de reposo. Hoy es día de reposo. ¿Qué otra atadura podemos tener en nuestra vida? Aparte de la amargura. Autocompasión. La atadura de la autocompasión. Ay, pobre de mí.
Y luego, hermanos, ya estamos grandes, viejos. Y todavía andamos con ese tipo de cosas. Y no falta quien venga a alimentar esa cuestión. Ay, pobre de ti. Y luego nosotros hasta nos hacemos así. Sí, sóbele, pobre de mí. Esa no es la forma del Señor. El Señor Jesús, cuando tuvo a aquella mujer pecadora enfrente de Él, hizo una obra especial. Le quitó de encima igual a aquellos, porque esa es la obra del Señor, quitarnos de encima lo que no nos sirve. Le quitó de encima aquella bola que querían apedrearla. Y después trató con ella. El Señor, que fue, yo creo que ha de haber sido rudito, porque miren, hermanos, a mí me encanta mi Señor. Nuestro Señor Jesucristo no era un tipo pusilánime. Era un tipo que sabía sacar la galleta cuando había que sacarla y con quien había que sacarla. No vivía Él para humillar a la persona pobre y necesitada, no, mis hermanos. Por eso en el libro de Proverbios dice: saca tu voz por el pobre y por el que está necesitado, y cuando sea necesario sacar el carácter, pero no tanto por nosotros, hermanos. Hay que sacarlo por otro. Esa era la especialidad del Señor Jesús. No vivía para sus intereses. Pero cuando liberó a aquella mujer, ahora sí podía ser tierno. Viene: ven, mujer, le dice, a ver, ¿dónde están los que te acusaban? Ya no están, Señor, ya se fueron. ¿Y ahora qué hago por ti? El Señor Jesús no fue: ay, pobrecita, te querían apedrear los malvados, ¿verdad? Pobre de ti, siempre te han maltratado, ¿verdad? Y luego el pelado ese que estaba contigo de adúltero le corrió, ¿verdad? Y te dejó solita. Y a la hora de las pedradas, solita. Cuidado con el pecado, a la hora de las pedradas nos quedamos solitos. El pecado así nos deja, hermanos, y el diablo es especialista en eso. Nos anima a meternos en situaciones de pecado, y cuando ya estamos frente al problema, entonces dice: ay, arréglatela tú. El diablo no será fiel compañero en el infierno. Tiene que atender su propia condena como para andar apiadándose de los demás. Allá no va a haber autocompasión, ni va a haber compasión de los vecinos. Pero el Señor Jesús sí le habla y le dice: yo tampoco te condeno. El Señor siempre tiene el equilibrio y las formas correctas para manejar la culpa. Él le dice: yo tampoco te condeno. Ese no es mi trabajo, mujer, ese no es mi ministerio. Yo te perdono, pero por eso les digo que el Señor no es formador de cínicos, ni de culpables, ni de cínicos. No le dice: ya, mija, la perdono y vaya y siga haciendo lo que usted le dé su gana. No, yo te perdono, yo no te condeno. Vete y no vuelvas a eso. Deja tu pecado, abandónalo. El Señor desata de una manera integral nuestra vida. Vete y no lo vuelvas a hacer. El Señor no es formador de gente autocompasiva. El Señor es formador de gente con carácter, que recibe el perdón y decide caminar con Dios y hacerlo bien. Y por si está usted con problemas en sus lecciones, y que si vuelvo a fallar, el Señor lo vuelve a levantar y lo vuelve a poner de pie y lo vuelve a mandar a que no lo haga. ¿Hasta cuándo? Hasta que camine bien y le dé la gloria y la alabanza a Dios con su vida. Hasta entonces. ¿Alguna otra cadena? Cobardía, tenerle miedo a todo. Ay, no, hermano. ¿Le tiene miedo a alguna cosa usted? ¿Le tiene miedo a algo usted? ¿A qué le tiene miedo? Nomás se ríen, pero no me dicen a qué le tienen miedo. ¿Quién le tiene miedo a la enfermedad? Dice: no, yo no le tengo miedo porque no han sabido lo que es pasar por un hospital. Pero sí es cierto que le tenemos miedo a la enfermedad. Varones, ¿no le tienen miedo a algo?
Los varones le tenemos miedo a quedarnos sin trabajo. Y que me quede y que me fuera quedando sin trabajo. Ahí es donde sudamos y pensamos. Bueno, está bien, en cierta forma, pero no que usted viva bajo el temor. Sí tenemos ese temor, porque podemos decir, Señor, en tu nombre yo no voy a vivir bajo ese temor. Me voy a dedicar a trabajar y ya el día que no haya chamba tú me dices, ¿a dónde nos vamos? ¿A dónde me llevas? Pero hay muchas situaciones de temor. Hay personas que tienen temor a ser abandonados. Yo escuché a una persona que me dijo una ocasión, ¿sabe qué? Yo no puedo estar solo. No puedo estar solo. Tengo que estar con alguien. Me da, no me acuerdo qué término usaba, como pánico estar solo. Si usted confía y conoce a Dios, usted nunca va a estar solo. Y no tiene por qué vivir pensando en el temor por ataduras de soledad. Y todas esas cosas a veces tienen un origen. Hay mujeres que dicen, es que yo tengo miedo a que un día me vaya a abandonar. ¿Y de dónde sacó ese miedo? Es que yo vi que a mi mamá la abandonaron. Muchos de estos problemas vienen de accidentes que nosotros tuvimos cuando éramos pequeños. Yo tengo miedo de esto, tengo miedo, ¿por qué? Porque vi que pasó, ocurrió allá y yo tengo miedo de quedarme solo. ¿Por qué? Porque en algún tiempo me dejaron solo. Debo decirles que esas ataduras van creciendo día tras día, día tras día, día tras día. Y entre más crezcamos, se hacen más fuertes. Esas ataduras son como telas de araña. Pero ¿sabe qué? El Señor Jesús vino a desatar nuestras ligaduras y a darnos una vida de todos los días, comer y beber de su mano. A lo mejor adquiriste ataduras más tarde. Te ataste a un cigarro. El cigarro no solamente es una atadura por el hecho de la estimulación que tiene la nicotina sobre nuestro sistema. No, hermanos. Sabe que el cigarro tiene mucho de relación con nuestra vida emocional. En muchas formas es un mecanismo de defensa, como dice Ramón. Alguien nos esclavizó. Yo estaba viendo el otro día unos jovencitos, pero jovencitos. Yo creo que se estaban iniciando en el cigarro. Y ya empezaban a agarrarlo con estilo. Porque el cigarro hay que agarrarlo con estilo, ¿no? Pues hay que tener estilo, ¿no? Y como que sentirnos así como medio soñados. Algunas personas, yo no tuve esa imagen en mi casa, pero algunos tuvieron esa imagen, tanto hombres como mujeres, mujeres que se sienten, no, súper realizadas, porque están echando humo, porque ya tienen complejo de chimenea. Y sienten que algo van a perder en el momento en que ya no tengan el chupete metido aquí en la boca. Algunos le dicen, pues métase aunque sea un caramelo, métase un canuto, algo ahí de hilo, para que traiga algo y se sienta emocionalmente sólido. ¿Sabe qué? Son ataduras que el enemigo ha puesto sobre nuestras vidas. Ya saben que el enemigo vino ¿a qué? A destruir. A destruir, esa es su tarea de él, es destruir. Yo recuerdo mucho a mi hermano Ernesto Muñoz, con mucho cariño. Me tocó visitarlo, estar cerca de él en sus últimos días antes de que muriera, y cada vez que yo lo veía, hermano Neto, ¿cómo está? Y siempre me decía lo mismo, aquí Paco, pagando la factura. Pagando la factura de todo lo que hice. El alcohol no nomás es por el efecto que nos pone, también tiene lo mismo, tiene sus ataduras en el aspecto social. Nos han enseñado que para ser bien macho hay que saber tomar tequila y sin hacer gestos.
Yo creo que no tengo la vocación. Yo con unos jugos que me hace mi esposa hago gestos de más. Yo me ataranto hasta con un jugo de betabel, así es que no me lo inviten. Pero para mí no tiene ningún contexto social eso. Pero en el alcohol hay ataduras, hermanos queridos. Es más, hay gente que hasta tiene resentimiento con quien lo indujo a ese tipo de cosas. Cuando ya sabe, hay resentimiento. Hay personas que no tuvieron ni siquiera su niñez bien terminada, su inocencia, porque fueron pervertidos antes de que llegaran siquiera a su desarrollo sexual. Y después decimos, no sé por qué tengo esas ataduras. Ataduras de lascivia, de pornografía, de lujuria. ¿De quién es ese trabajo? Hay quienes fueron violados. A veces usted no puede decirle, ay, mugroso, no te juntes conmigo porque... ¿Y sabes? ¿Sabes cómo fue su vida? Quizás alguno tomó alguna atadura porque alguna persona adulta abusó. Y no crea que por, ay hermano, pero es que yo vengo de un hogar cristiano. Despídase de ese asunto. A menos que hubiera vivido en el cielo. Tenemos daños, problemas por esas cosas que hemos vivido desde que éramos pequeños. Pequeños. No estoy hablando de adolescentes, estoy hablando de niños. Pero ¿sabe qué? La palabra del Señor dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que está perdido. Y su tarea es deshacer las obras del diablo. Dios nos ha dado la victoria en Cristo Jesús. Ataduras con problemas financieros. Hay personas que no pueden tener un peso en la bolsa porque se lo gastan. Actitudes compulsivas, así le llama la gente, ¿no? Los psicólogos. Eso es una cosa compulsiva. Son ataduras que ya tenemos, que las agarramos desde chiquitos. Por eso es importante cuando nosotros manejamos y luego les decimos, aún hermanos aquí, que sus hijos traigan algo a la casa de Dios. Yo no voy a hablar de todo lo que hay, no es mi tarea. Pónganse en pie, por favor. Te va a decir, hermano, ¿va a sacar todo su catálogo? No se preocupe, si quiere el catálogo, busque en un libro. Hay un libro que tiene todos este tipo de problemas y de ataduras que tenemos en nuestra vida. El asunto no es qué tipo es el que tenemos nosotros, sino el asunto es que Dios nos ha llamado a vivir en libertad. Y después de que Dios nos ha llamado a vivir en libertad, Dios nos ha llamado al ministerio que el Señor Jesús le dijo a ese hombre de la sinagoga. Tú tienes necesidad. Le dijo, hipócrita. ¿Por qué hipócrita? Porque tú has estado aquí y no has procurado atender tu propia necesidad. Y mientras no atiendas tu propia necesidad, ¿cómo tendremos esperanza de que tú quieras que esta mujer sea atendida? Ya no digo que tú la atiendas, sino que permitas que el Hijo de Dios la atienda. ¿Qué esperanza voy a tener si no has distinguido tu propia necesidad? Hipocresía. ¿Qué es hipocresía? Es la falta de reconocimiento de nuestros problemas. Es no querer decir, yo tengo el problema. Decir, hermano, pero yo ya estoy bautizado. Pero yo soy el pastor. Soy el principal de la sinagoga. Soy miembro del grupo de alabanza. Y usted cree que el Señor Jesús le dijo al principal de la sinagoga, vamos a decir al pastor, le dijo,
hipócrita. ¿Cuál es tu problema? Que no reconoces que tú tienes problema. Estás enojado porque yo ahí hice algo por esta mujer. Y ese problema se hace extensivo a todo aquel que dice: no, yo estoy bien. Es más, algunos hasta dicen: así me gusta, hermano, así me gusta. Por eso el Señor Jesús le preguntaba a la gente: oye, ¿quieres ser sano? Y podría parecer a cualquier persona que tenga la mente lógica: ay, Señor, ¿cómo se te ocurre preguntarle? ¿Quieres ser sano? El Señor quiere que tú le digas: sí, Señor, sí quiero ser sano. Y que abras tu boca y le digas con la boca abierta y con el corazón necesitado: sí quiero ser sano, Señor. Cuando encuentra al ciego Bartimeo que está pegando de gritos y diciendo: Señor, ten misericordia de mí, y lo manda a traer, ay, no te voy a decir: Señor, ¿te estás dando cuenta que estás ciego? El Señor Jesús le dice: ¿qué quieres que haga? ¿Cuál es tu problema? ¿Qué quieres que haga? Y aquel tenía bien identificado su problema y le dice: Señor, quiero recibir la vista. Y el Señor te pregunta: ahora a ti, ¿quieres ser sano? Número uno. ¿O te gusta vivir así en amargura? ¿O ya te acostumbraste a vivir así y usas eso como instrumento para manejar y controlar tu vida y la de los demás? ¿O quieres ser sano? Y quieres ser libre. Y quieres andar con la cabeza erguida, no con la cabeza agachada, mirando el piso, cuando tienes la oportunidad de levantar tu cabeza y mirar la gloria de Dios sobre tu vida. ¿Quieres vivir bajo tu miedo, bajo tu condenación, bajo tu culpa, bajo tu enfermedad, bajo tu... ¿Qué quieres? Ahora el Señor te pregunta primero: ¿quieres ser sano? Número dos, ¿qué quieres que haga? Bartimeo dijo: Señor, la vista es lo primerito que tengo. El Señor te pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Incline su cabeza al Señor. No deje esta pregunta sobre su vida: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? En esta mañana aquí está el Señor Jesús, el mismo Señor que estuvo en aquel día enseñando en aquella sinagoga. Es el mismo que está aquí para decirnos: ya estás libre de tu enfermedad. Yo he pagado tu pecado y tu culpa. Yo ya lo llevé en la cruz del Calvario. Yo ya llevé tus temores. Yo ya llevé tus perversiones. Yo ya llevé todos tus problemas. Yo los llevé, ya están en la cruz. Tú ya estás libre de tu enfermedad. Ya estás libre de tu enfermedad.